con Cristo y en Cristo nosotros tenemos plena garantía de que vamos a llegar a ese puerto, no por viejos, sino porque Él nos va a llevar. Como dice Mateo 8:18, dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, le dio instrucciones, órdenes, les mandó algo a sus discípulos y les dijo que cruzaran al otro lado del lago. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Te imaginas entre esa multitud? La iglesia es ese barco de rescate que dirige Cristo. Creo que ese barco de rescate que dirige Cristo es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Pero Jesús nos está informando a lo largo de sus palabras. Hemos estado alabando al Señor, hemos estado orando al Señor, hemos estado adorándolo. Y le hemos hablado al Señor, nos hemos dirigido a Él con la alabanza, con la adoración. Y creo que el Señor con su palabra lo que hace es hablarnos a nosotros. Y fíjate que Jesús nos informa acerca del costo que tiene seguir a Jesús. ¿Hay un costo en seguir a Jesús? Claro, eso dice Jesús. Y ante la invitación que Jesús hace a subir a su barco a las personas, pues hay diferentes tipos de respuestas a la invitación del Señor a subir a ese barco. Hay diversas respuestas. Fíjate, yo por lo menos encuentro 4 y hay más, pero hay 4 que quiero resaltar en esta mañana. Hay respuestas precipitadas. Esto es sencillo, ¿verdad? Hay respuestas indecisas. Hay respuestas incautas, que no calculan bien el costo. Y hay un cuarto tipo, que quizás la palabra no te suena, yo luego te la explicaré, que es la respuesta esqueísta. ¿Sabéis qué es? Esqueísta. Todavía no lo sabéis, ¿verdad? Vamos a ver si lo descubrimos. Según vayamos avanzando, vamos a llegar a la cuarta respuesta. Dice que tras las instrucciones del Señor a sus discípulos de ir al otro lado, dice que entonces uno de los maestros de la ley, estoy en Mateo 8, verso 19, Mateo 8, 19, dice, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, qué curioso, le dije, los zorros tienen cuevas, tienen madrigueras donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Qué curioso, ¿verdad? Porque si este hombre dice, yo te seguiré donde quiera que vayas, pues ven. Pero le dice, piénsalo. Es alguien que se ha precipitado, igual no ha pensado suficiente. Y el Señor le está diciendo, piensa un poco, porque yo no tengo dónde descansar, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. Y si tú me vas a seguir, tienes que saber que posiblemente sea así. Que tu descanso no va a estar en algo que te va a dar la vida, no es algo que te va a dar el mundo. El descanso del cristiano es Cristo mismo, es estar en su barco. Y Jesús es tan bueno que le dice, no te precipites, no digas iré donde quiera que vayas, no, piénsalo, porque como dice el Señor Jesús en otra ocasión, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso para el alma. Entonces Él le está diciendo, mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, y si me sigues tú tampoco lo vas a tener. ¿Y cuántas veces la persona que está siguiendo al Señor, que es su discípulo, pierde el sueño pensando en cómo beneficiar a los demás, en las cosas que le rodean, y dice, y el único descanso que encuentro es en ti, Señor. Él es tu descanso. ¿Cómo no vas a estar preocupado por tu familia? ¿Cómo no vas a estar preocupado por las situaciones? ¿Cómo no vas a estar preocupado por tu prójimo? Claro, pero tu descanso es Cristo. Entonces, si tú quieres decir, quiero seguirte, Señor, pues que sepas que el descanso lo vas a encontrar en Él. ¿Hay una respuesta precipitada? Sí.
Y dice el Señor Jesús, piénsalo. Verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme ahora. Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, esta es una persona indecisa. Quiero seguirte, pero te seguiré luego. ¿Cuántas personas dicen, les hablas del Evangelio, de ese barco de salvación, de ese barco de rescate? Y te dicen, bueno, ya cuando sea viejo pensaré en estas cosas. ¿Cómo sabes cuál será tu último día? No está en nuestra mano. Hace poco oía una encuesta acerca de cómo cambian las prioridades de una persona cuando le anuncian que tiene una enfermedad terminal y que quizás le queda un mes o le queda una semana. ¿Crees sinceramente que esa persona está preocupada por cómo es su casa? ¿Crees que está preocupada por con quién vive? ¿Crees que está preocupado por su trabajo? ¿Crees que tiene sus prioridades cambian totalmente? Y empieza a pensar en lo que realmente importa. Y Jesús le dice a este hombre, sígueme ahora. Sígueme ahora. Y eso es lo mismo que nos ha dicho a nosotros. Piensa que yo seré tu descanso. Piensa que yo tengo el día en el que te vas a encontrar conmigo. Qué bueno, ¿verdad? Pero Jesús también nos quiere enseñar, ¿verdad?, acerca de cómo priorizar. Fíjate. Dice en Lucas capítulo 14, verso 25, Lucas 14, 25, dice, otra vez una gran multitud. Las multitudes, no todos son discípulos, no todos son seguidores de Jesús, son meros espectadores de lo que él hacía. Y otra vez volvemos a encontrar aquí que una gran multitud seguía a Jesús. Y él se dio la vuelta y les dijo, y ahí nos podemos situar nosotros. ¿Tenéis esa visión ahora mismo en la mente? Estamos siguiendo a Jesús y él se vuelve y nos mira con muchísimo amor, con mucho cariño. Esta imagen me persigue a mí durante mucho tiempo. Él se vuelve y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer. Aquí la palabra que se utiliza en el griego es la palabra mise. Mise viene de misos, misantropía, odio a la humanidad. Pero ¿qué quiere decir el Señor Jesús aquí con aborrecer? Si el mandamiento está claro, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Quiere decir aborrecer a tu prójimo? No. Si el mismo Señor Jesús dice, cualquier cosa que le hagas a tu prójimo, me la estás haciendo a mí. Por lo tanto, tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que aprender a priorizar, que tenemos que aprender a usar los recursos que Él nos da. ¿Tú puedes amar a Dios sobre todas las cosas? Claro, con el amor que Él te da, con el amor que Él derrama en tu corazón. ¿Tú puedes amar a los demás? Con el amor que Él te da. Entonces es como si el Señor Jesús estaría diciendo, ámame a mí y ama a Dios sobre todas las cosas para poder amar a los demás como debes amarlos. ¿Y qué es esto? Esto es simplemente coger los recursos que Él te da. Para hacer todas estas cosas tenemos que echar mano de los recursos de Dios. Fíjate que siguiendo a Cristo vas a valorar todo de la manera adecuada. Es decir, tendrás una casa. Lo más importante es tener una casa o tener un hogar. Hay personas que no tienen una casa, tienen muchas casas, pero no tienen ni un hogar. Cuando tú estás siguiendo a Cristo, tu casa será un hogar. Está el Señor queriendo enseñarnos a priorizar, a poner por delante lo que realmente vale la pena. ¿Te va a dar el Señor una familia amplia? Dice, ¿para qué? Pero para protegerla y amarla, para cuidarla. ¿Te va a dar el Señor el dinero que necesitas? Pues sí, vas a poder disponer y vas a poder administrar el dinero, pero no para que te conviertas en un esclavo del dinero.
y lo dejes todo por tener más. Vemos cómo el Señor nos da esa capacidad, nos enseña a priorizar lo que realmente vale la pena. Y el cuerpo. ¿Cuánta gente hace del cuerpo lo primero en su vida? Están todo el día cuidando su cuerpo, en esto, en aquello, en lo más allá. ¿Es bueno cuidar el cuerpo? Claro que sí. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no te conviertas en un esclavo de tu cuerpo. Vemos cómo el Señor está queriendo que aprendamos a priorizar. Cuando estamos siguiendo a Cristo, Él nos da esa capacidad, nos da esos recursos para poder priorizar correctamente. Entonces podemos entender cuando el Señor dice, si no aborreces a tu padre y a tu madre, si no aborreces a tu compañero, si no aborreces todas esas cosas, no puedes ser mi discípulo. Porque ser discípulo de Cristo significa usar los recursos del cielo para valorar todas las cosas en su justa medida, correctamente. ¿Quién te va a permitir valorar las cosas correctamente? Él. ¿Tú qué tienes si estás siguiendo a Cristo? Dice el apóstol, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa que vas a aprender a valorar las cosas correctamente. Y dice el Señor Jesús, mira, para valorar las cosas bien, tienes que hacerte mi discípulo. Y cuando eres mi discípulo, priorizas y amas como debes amar. Hay una tercera respuesta, es la de los incautos, ¿verdad? Son personas que son temerarias. Dice, siguiendo el versículo, dice, sin embargo, no comiences a calcular el costo, dice el Señor Jesús. No comiences a seguirme sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán, se burlarán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Estamos viendo cómo el Señor dice, considera, valora el costo. ¿El Señor nos invita a seguirle? Claro que sí. ¿El Señor nos invita a estar en su barco de redención? Claro que sí. Pero el Señor nos está invitando a que consideremos qué supone todo eso. Pocas personas serán tan viscerales, tan insensibles como lo soy yo. De verdad. Tal vez ahora, por la gracia del Señor, lo sea un poco menos. Estoy aprendiendo, pero estoy aprendiendo a base de seguirle a Él. A Él. Pero yo en mi carne, en mi naturaleza, soy visceral, carnal, pero como estoy siguiéndolo a Él, estoy usando sus recursos, los recursos del cielo que acabamos de cantar. Señor, derrama tu gloria. ¿Qué es que Él derrame su gloria? Que Él derrame su presencia. Claro, te está cayendo convicción de pecado, te está cayendo justicia, te está cayendo amor, te está cayendo restauración. Todo eso está en su mano, todo esto está en su mano. Si tú eres un discípulo de Cristo, te va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Tú estás en su barco, que en ese barco de salvación tú no vas a calentar una hamaca, vas a estar en mi barco, vas a llegar a buen puerto, pero yo te he llamado a que estés atento a la necesidad de la gente que está naufragando. A lo largo de tu vida te vas a encontrar con muchas personas que quizás se están agarrando a una tabla, a la tabla del trabajo, a la tabla del dinero, a la tabla de una vivienda. Fíjate cuando hablas con la gente que todo el mundo está detrás de cosas de este tipo. Pero el estar agarrado a estas cosas no implica que tengamos garantía de que lleguemos a buen puerto. Simplemente son cosas necesarias. El Señor está diciendo que llegues a buen puerto depende de mí y solamente de mí, de que estés en mi barco. Ahora bien, tú estás en mi barco para colaborar conmigo en la salvación de otros que son náufragos. Llevar el mensaje de salvación a las personas. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos procedan al arrepentimiento y lleguen a buen puerto.
texto en 1 Corintios 4, en el verso 1, que dice que las personas nos deben tener por siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero la palabra siervos de Cristo es la palabra huperetz, y me llamó mucho la atención y lo vuelvo a repetir hoy. La palabra huperetz en el griego es remero. Y dice Pablo, dice que las personas que nos rodean nos tengan por remeros de Cristo, por siervos de Cristo. Entonces, cuando tú estás en ese barco con Cristo, estás ahí para remar, estás para administrar lo que Dios te da. Pero vamos a ir con la última respuesta al llamado del Señor. El esqueísmo. ¿Qué es el esqueísmo, verdad? Os voy a pedir que os pongáis de pie. Esta es una manera de que estéis más atentos. Vamos a leer el capítulo 14 de Lucas. El capítulo 14 de Lucas lo da el Señor Jesús en el contexto de una cena. Una cena. Hay una cena que un hombre rico ha hecho y él habla. Dice, cuando Jesús vio, verso 7, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor. Qué raro, ¿no? Que los invitados quieran sentarse en el lugar de honor. Todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa. Les dio el siguiente consejo el Señor Jesús. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaran a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Más bien, ocupa el lugar más humilde, al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces, serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Qué gran consejo del Señor Jesús, ¿verdad? Para la vida práctica también, donde quiera que vayas, no ocupes los lugares de honor, deja que te pongan en tu sitio. Quien invita, y a ser parte de lo que Él está haciendo. Luego Jesús se dirigió al anfitrión, al hombre rico, al que había organizado la cena, y cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo, al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte dicho favor o este favor. Ese es el consejo a los que organizan una fiesta, ¿verdad? Claro, a veces podéis sentaros si queréis. A veces es curioso, pero nos encontramos con el deseo de invitar a personas que realmente, van a responder de alguna manera a nuestra invitación. Pero el Señor Jesús da un consejo para quienes han sido invitados y un consejo para quien invita. Y son consejos prácticos, los podemos usar. Pero fíjate que aquí en el verso 15 hay una persona que se da por aludida. ¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Es decir, es como si quisiera espiritualizar, ¿verdad?, los consejos que Jesús está dando. ¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Es como si lo invitara a Jesús a hablar del reino de los cielos. ¿No os parece? Quizás las palabras de Jesús lo han confrontado, no lo sabemos. Pero el caso es que él dice, qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Y Jesús le responde y él presenta una parábola. El Señor Jesús presenta una parábola. Entonces, si quieres saber cuál es el porqué de esta parábola, el porqué de esta parábola es la contestación de este hombre. Y dice el Señor Jesús, verso 16, Jesús le respondió con la siguiente historia, con la siguiente parábola. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. ¿Quiénes llevan las invitaciones? Los siervos del dueño de la casa. ¿Tú qué eres en el barco de Jesús? Tú eres un siervo, tú eres una sierva.
estás para llevar la invitación de Jesús. Porque tú sabes que vas a llegar a buen puerto. Pero es que Jesús, el Señor, no solamente quiere que llegues tú, sino que lleguen muchos más contigo. Ayer oíamos un testimonio de una persona que decía, bueno, yo sé que tengo al Señor, mi relación con el Señor es personal, y es cierto, la relación con el Señor es personal, pero como que él no participaba de ningún tipo de iglesia ni de ningún tipo de congregación. Y a mí me llama mucho la atención, porque mira, en esa imagen del barco de rescate, donde Jesús es el capitán, donde Jesús es el que dirige, hay personas que dirigen el timón, personas que suben las velas, personas que reman, personas que echan el cabo para que otros se agarren y suban, etcétera, etcétera. Pero te encuentras en ese mar agitado, te encuentras a personas que van en su tablita, agarrados a su tabla, y creen que su tabla va a ser su salvación. Y tú estás llamado a decirle, mira que esa tabla no te lleva a ningún sitio. Súbete al barco de Cristo. Dice, no, yo... Hay personas que les encanta ir en kayak. ¿Sabéis lo que es el kayak? Un kayak. Van en su kayak y pasa el barco de salvación y ellos van en su kayak y creen que ellos son los únicos que se van a salvar. Porque van en un kayak. Ese kayak en la tormenta de la vida no le va a servir de nada. Hay otras personas que creen que se han hecho un barquito a su medida y que es su barco para ellos. Dice, no, yo con mi barco voy a llegar a buen puerto. No te engañes. Los siervos de Cristo, los discípulos de Cristo, están llamados para decirles a esas personas, no te engañes. Eso no te lleva a ninguna parte. Si no subes al barco de Cristo, no vas a llegar a buen puerto. Hay personas que se han hecho su casita, su trabajito, que dicen, yo no hago daño a nadie, voy aquí, navegando en el mar de la vida, ¿verdad? Haciendo la travesía a mi manera. Como este chico que decía, no, yo con Dios ya voy bien. No, la única garantía de llegar a buen puerto es ir en el barco de la salvación de Cristo. Jesús le respondió con la siguiente historia o parábola. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirle a los invitados, venid, el banquete está preparado. Este es el momento. Sígueme ahora. Envió a su sirviente a decirles a los invitados, venid, al banquete está preparado. Tú, como discípula o discípulo de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Enviar las invitaciones y además de eso, ir a llamar a los que están navegando a la deriva. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que navega a la deriva. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, y ahora vais a entender el significado de la palabra esqueísmo o esqueísta. Uno dijo, es que acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo, es que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, es que acabo de casarme, así que no puedo ir. ¿Ahora entendéis la palabra esqueísmo? Es que tengo que... Es que si yo tuviera una casa, es que si yo tuviera un trabajo, es que si yo tuviera una esposa, si yo tuviera un esposo, es que si yo tuviera dinero, es que si yo, esqueísmo, el esqueísmo. ¿Cuántas personas cuando les invitas a venir a Cristo, lo que tienen son excusas? Pero esas excusas al final, yo había puesto el título de la predicación, excusas que acusan. Porque hay un dicho en romano, en latín, que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. Cuando alguien te da una excusa que tú no le has pedido, se está acusando a sí mismo. Eso decían los romanos. Nosotros no vamos a hablar de acusadores, nosotros tenemos un abogado salvador. El acusador es otro. Pero las excusas no valen con Cristo. No nos libran de nada.
simplemente nos evaden de la responsabilidad de responder a Cristo. El sirviente regresó, en el verso 21, volvemos a leer. Dice, el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Estos son los que nunca le van a poder devolver a quien invita, ¿verdad? Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, de los vallados, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Y decir, bueno, ¿nosotros qué somos? Nosotros somos de los que estamos invitando, nosotros somos de los que estamos en el barco llevando el mensaje de invitación a otras personas. Yo espero que sí, espero que todos lo seamos. Pero me gustaría que saldríamos de aquí con un reto claro. Primero, saber que Dios no nos ha rescatado para que nos mantengamos al margen de la realidad de otras personas, que Dios nos ha rescatado para que participemos de su plan de salvación y que lo llevemos a otras personas. Es decir, que seamos siervos, que seamos discípulos, pero como dice el Señor Jesús, calculando el costo. No estamos en su barco, no estamos para ir a tomar el sol. Fíjate que el Pedro le pregunta al Señor Jesús, en Lucas 18, 28, dice, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y os aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Pedro estaba preocupado, dice, hombre, hemos dejado nuestras casas, hemos dejado las cosas, hemos priorizado seguirte a ti. ¿Y qué tendremos? Y dice el Señor Jesús, tendréis la vida eterna, pero tendréis mucho más incluso en esta vida. ¿Por qué? Porque vas a recibir los recursos del cielo para gestionar tu travesía. Es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? A recibir los recursos del cielo. Estamos siempre, 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 siempre necesitados de lo que el Señor nos da. Por nuestra cuenta no vamos muy lejos. Tendrás que invitar a personas que están a la deriva. Ahora me gustaría que pensaras por un momento, si conoces a alguien que esté cerca de ti. Ayer hablaba con una hermana y me hablaba de una compañera de trabajo que está pasándolo muy mal. Digo, ¿cuántas veces te encuentras con personas así? Tú tienes que decirle, mira, aprende a priorizar, aprende a mantenerte en el Señor, aprende a ver que las cosas, quizás lo que estás valorando no es lo que más vale, que igual te estás equivocando. Porque donde reina Jesús, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es el reino de los cielos? Dice, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Su justicia, ¿por qué? Porque descansamos en su justicia, en lo que Él ha hecho. Entonces, cuando tú estás navegando en el mar de esta vida, con todos tus quehaceres, con todas tus cargas, ¿verdad? Estás descansando en Él, en su justicia. ¿Y por qué más? Porque también tienes su paz. Y su paz es una paz que el mundo no puede dar. Todo lo que el Señor nos propone podemos realizarlo con paz, con sosiego. Y su gozo. Bueno, el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Dice el apóstol, dice, contra estas cosas no hay ley. En la cárcel nunca te podrán meter por gozar demasiado de la vida. Y estas cosas son precisamente las que da la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el Señor, por medio del salmista, Él me mostrará la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿Nos hemos convertido en discípulos suyos? ¿Hemos valorado el costo? No te precipites. Si no estás sirviéndolo, si no estás siendo su discípulo, no te precipites.
Calcúlalo bien. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Pero decídete, no te quedes indeciso. Considéralo bien, considera el valor de seguir a Cristo. ¿Estás viviendo en su justicia? ¿Estás experimentando su paz? ¿Estás gozándote de seguirle, de servirle? Estas son respuestas que nos tenemos que dar a nosotros mismos. Tenemos que entenderlo. El Señor te va a pedir que dejes unas cosas para que cojas otras de más valor. Nos está enseñando a priorizar. Y yo creo que este fin de semana el Señor nos sigue retando. Que creo sinceramente que cuando no nos sentimos retados por el Señor a hacer algo, es porque tenemos el oído demasiado duro. Nos hemos rodeado de capas, de cosas que nosotros mismos nos hemos puesto, pero que el Señor no nos ha puesto. Y nos insensibiliza a eso. Y yo creo que el Señor nos está llamando una y otra vez a dejar que Él queme esas capas, las vaya eliminando, para que seamos sensibles a su voz, para que seamos sensibles y para que podamos usar sus recursos a la hora de servirle. Nadie puede servir a Cristo con sus medios y sus fuerzas. Hay muchas personas en las iglesias que se dicen cristianas, que siguen queriendo servir y seguir a Cristo con sus fuerzas, con sus recursos, y acaban quemados, acaban frustrados, hasta que un día entienden que tienen que rendirse a Cristo, que tienen que entregarle todo, que tienen que entregarle sus preocupaciones, su familia, sus hermanos, su trabajo, todo a Él, para echar mano de los recursos que Él está derramando y poder servirle.